Muy buenos días, me encuentro en este momento con el licenciado Pedro Rolando, que es un periodista que ha trabajado más de 42 años desde el año 80, y vamos a hablar sobre su trayectoria, sobre su recorrido. ¿Quién es Pedro Rolando en ejercicio como periodista? Gracias, cordial saludo a quienes nos ven y nos escuchan. Pedro Glasinovich es un periodista que empezó su trabajo el año 1979, cuando todavía era estudiante de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana, con sede en La Paz. Y sin darnos cuenta, han transcurrido más de 40 años en medio de la siempre turbulenta pero también apasionante historia de nuestro país, que nos ha permitido ser testigos presenciales de primera mano de hechos históricos muy grandes, de, de golpes de Estado, como el del general Alberto Natusch Buch en noviembre del año 1979, cuando nosotros todavía éramos muy jóvenes, no habíamos egresado todavía de nuestros estudios en la universidad, pero ya fuimos testigos de una masacre impresionante, vimos heridos, muertos en la Plaza de San Francisco. Y recurriendo un poco al argot bélico, diría que ha sido nuestro bautizo de fuego. Pero también hemos estado durante la dictadura de García Meza, cruenta, total, porque durante ese gobierno el periódico Presencia, que es un hito en la comunicación escrita en nuestro país, fue ocupado violentamente por paramilitares. Entraron y nos golpearon a todos, sufrimos los rigores de una dictadura. También fuimos testigos de la ocupación violenta de la Central Obrera Boliviana, eh, donde fue acribillado un dirigente sindical de apellido Flores, y también Marcelo Quiroga Santa Cruz. Estuvimos el 17 de julio de 1980 trabajando, ejerciendo nuestro trabajo en la Central Obrera Boliviana. Y en fin, a lo largo de la historia hemos acompañado las marchas fundamentalmente de los trabajadores mineros y de los indígenas. Hemos acompañado, por ejemplo, la marcha por la dignidad y el territorio de los indígenas del Beni, que salieron de la Plaza de Trinidad en agosto de 1990 hasta llegar a la catedral en la Plaza Murillo, y luego sus dirigentes bajaron al periódico para agradecer por el trabajo que habíamos hecho. En fin, una historia que ha transcurrido, como decía al principio, tan rápido. Ya nos hemos hecho también mayores, ya no somos los jóvenes que empezamos a trabajar, pero el tiempo nos ha dado la madurez suficiente para continuar con este trabajo, que es absolutamente apasionante y el cual hemos escogido para decirle a usted la verdad, porque ese es el principio fundamental de un buen periodismo, decir siempre la verdad. Uno de los trabajos que nos puedas comentar en tema de la creación de la AVI, tenemos en cuenta que también ha sido parte de la revista Z, ha sido parte también responsable en Tarija, de Unitel, ese trabajo que ha conllevado como periodista, ¿cuál cree que ha sido el aporte que ha dejado a la sociedad en un país? Bueno, el año 2001 cerró Presencia, un periódico que marcó época de historia en nuestro país. Presencia ostenta el récord del mayor tiraje de un periódico en Bolivia, 100.000 ejemplares. ¿Para cuándo dirían ustedes? Cuando se publicó el diario del guerrillero del Che Guevara. Presencia editó 100.000 ejemplares. Ningún periódico ha podido lograr esa marca. Pero bueno, decía, cerró Presencia, y el ministro de Informaciones de esa época me invitó a fundar una agencia de información de noticias del gobierno. Estaba de presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Yo al principio, la verdad, dije, no quiero trabajar, no quiero ser empleado público. Pero me atrajo la idea que Bolivia era el único país que no contaba con una agencia de noticias del Estado, no del gobierno, del Estado. Ese era el concepto que manejaba y que sigo manejando. Eh,
Había Ecuapress, Benpress, en el Perú había Andina, en el Brasil tenían otra agencia, Telam en la Argentina, en fin, todos los países del área tenían una agencia de información, pero Bolivia no tenía. Y acepté el desafío. El ministro era Irving Alcaraz, por si acaso, ¿ya? Y empezamos a dar vueltas sobre qué nombre le íbamos a poner a la agencia. Y decíamos, tiene que ser una agencia boliviana de información. Y tiene que ser una agencia boliviana de información. Y sin darnos cuenta, estábamos repitiendo el nombre que finalmente le dimos a la agencia, porque se llama ABI, la Agencia Boliviana de Información. Acepté el cargo con algunos reparos. Uno, que debíamos hacer una agencia del Estado, no del gobierno. Y segundo, que no quería intervención del partido ni de ninguno de sus militantes en la información. Tratamos de hacer una agencia plural, es decir, que no solamente tenga la información unidireccional, que tenga una sola dirección, que es la del gobierno, sino que también se permita a la oposición su voz. Y lo logramos. Y como testimonio está en el Internet, véanlo. Digitalicen y está bien. Bueno, después terminó mi trabajo en el año 2005, cuando el movimiento del socialismo ganó las elecciones y naturalmente me echaron del cargo, así que quedé cesante. Fui a trabajar a Tarija como director de informaciones de Unitel Tarija. Fue una experiencia muy linda, una tierra entrañable a la que yo quiero mucho, porque un año de mi vida estudié en Tarija y también mi servicio militar lo hice en